Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas noticias. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que encienden las redes sociales y generan ríos de tinta, los supuestos encuentros y relaciones entre nuestras estrellas favoritas. Y hoy, la protagonista indiscutible es la talentosa y carismática actriz turca, Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar un rumor que ha sonado con fuerza, un viaje a Milán que ha desatado una ola de especulaciones, especialmente centrado en su expareja de ficción, Can Yaman. El título ya lo dice todo y es un potente resumen de lo que vamos a desvelar. Demet Özdemir, no vine a Milán por Can. La verdad al descubierto. Sí, han oído bien. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizar cada pista, cada declaración y cada publicación para arrojar luz sobre qué hay de cierto en esta historia que ha capturado la imaginación de muchísimos seguidores. ¿Realmente Demet Özdemir puso rumbo a la vibrante Milán específicamente para encontrarse con Can Yaman? ¿O hay algo completamente diferente detrás de esta visita? Acompáñennos en este viaje de investigación y descubramos juntos la verdad. Y antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos, un recordatorio amistoso pero esencial: si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a pulsar ese botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, noticias y todo lo que rodea el fascinante mundo del entretenimiento. Su apoyo es nuestra mayor motivación y nos encanta tenerlos por aquí. Así que, ¿por dónde comenzamos con este revuelo mediático y de fans que ha envuelto a Demet Özdemir y la elegante ciudad de Milán? Para aquellos que quizás no estén tan al día de los últimos acontecimientos en el universo de las estrellas turcas, la querida Demet, conocida por su incomparable carisma, su talento actoral y su impecable estilo, ha sido vista en la capital italiana de la moda. Y como es la norma en el vertiginoso mundo del espectáculo, cada movimiento, cada aparición pública de una figura de su calibre, se convierte inmediatamente en objeto de escrutinio y, por ende, de especulación. En este caso particular, la hipótesis que ha circulado con la velocidad de un incendio forestal ha sido que su visita a Milán no fue una simple escapada turística, un fin de semana de compras o un descanso bien merecido. No, la teoría principal, alimentada por la pasión de los fans, es que su viaje estuvo intrínsecamente motivado por la presencia de Can Yaman, su coprotagonista en la exitosa y recordada serie Erkencikus. Ustedes saben perfectamente de lo que hablamos. La química que emanaba de ellos en pantalla fue tan eléctrica, tan palpable, que conquistó a audiencias de todo el mundo. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que conformaban, deseando fervientemente que esa conexión mágica que se veía en la ficción trascendiera las cámaras y se materializara en la vida real. Y por supuesto, cuando se tiene la noticia, o el rumor, de que ambos actores se encuentran en la misma ciudad al mismo tiempo, la imaginación colectiva, alimentada por el deseo, vuela sin control. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es la verdad detrás de estos rumores que se han propagado como la pólvora? Demet Özdemir, fiel a su estilo, ha sido tradicionalmente discreta en lo que respecta a los detalles de sus viajes personales y su vida privada. Algo totalmente comprensible y, de hecho, admisible en un mundo donde la intimidad se ve constantemente amenazada. Sin embargo, en esta ocasión particular, la información ha llegado a nosotros a través de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, y es precisamente nuestra labor como investigadores de entretenimiento como su fuente de información de confianza, poner un poco de orden en este mar de especulaciones y presentarles lo que realmente se sabe, con base en hechos y en declaraciones concretas. Lo primero y más importante que debemos aclarar, y que es fundamental para entender esta historia, es que la idea de que su viaje a Milán fuera única y exclusivamente o principalmente por Can Yaman se basa, en gran medida, en la apasionada especulación de los fans y en el sensacionalismo de algunos medios. Si bien es innegable que ambos actores comparten una historia profesional muy significativa y una conexión pública que cautivó a muchos, afirmar categóricamente que este fue el único o el principal motivo de su viaje es, sin lugar a dudas, una simplificación excesiva de la realidad. Hemos estado rastreando diligentemente diversas fuentes de información, desde entrevistas recientes que Demet ha concedido a medios importantes, hasta declaraciones filtradas o proporcionadas por su círculo cercano, e incluso un análisis detallado de sus publicaciones en redes sociales, que a menudo funcionan como un diario visual de sus vidas. La versión oficial, o al menos la que se ha dado a conocer de manera más consistente y con cierto peso,
es que Demet Özdemir asistió a Milán por motivos profesionales de gran relevancia para su carrera. Y es aquí donde la trama se pone realmente interesante. Resulta que nuestra querida actriz ha estado inmersa en una serie de proyectos que la llevan a recorrer el mundo, participando en eventos y colaboraciones que extienden su alcance y consolidan su proyección internacional. Y Milán, como todos sabemos, es un epicentro neurálgico para la moda, el arte y la industria del entretenimiento a nivel global. Uno de los motivos que se ha mencionado con mayor fuerza y que parece tener un fundamento sólido, casi irrefutable, es su participación en eventos de gran envergadura relacionados con el mundo de la moda. Demet Özdemir se ha consolidado no solo como una actriz talentosa, sino también como una figura de gran influencia en el ámbito del estilo y la moda. Su presencia es muy codiciada en desfiles de diseñadores de renombre y en eventos exclusivos que marcan el calendario de la moda. De hecho, ha sido invitada a presenciar algunos de los desfiles más importantes durante la reciente Semana de la Moda de Milán. Ustedes saben que estas citas son cruciales para las marcas de lujo, para las casas de moda y, por supuesto, para sus embajadores y musas. Y Demet, con su creciente proyección internacional y su impecable gusto, es una invitada de honor en muchos de estos eventos. Hemos tenido la oportunidad de ver imágenes y leer reseñas de su asistencia a algunos de estos desfiles, donde, como siempre, lució espectacular, elegante y a la altura de las circunstancias. Este tipo de compromisos por sí solos justifican plenamente un viaje a Milán, una ciudad que es sinónimo de glamour y sofisticación. Pero, ¿qué pasa con Can Yaman? Aquí es donde la historia se enreda un poco más y donde la especulación toma un protagonismo desmedido. Can Yaman también ha estado activamente presente en Milán en fechas relativamente cercanas a la visita de Demet. Él, como muchos saben, goza de una enorme popularidad y una base de fans muy leal en Italia. Ha estado participando en eventos promocionales de sus proyectos, además de tener un estilo de vida que, de vez en cuando, lo lleva a frecuentar esta cosmopolita ciudad. Por lo tanto, la mera coincidencia de sus presencias en la misma ciudad al mismo tiempo ha sido más que suficiente para que los rumores de un posible reencuentro romántico, o incluso de una relación secreta, cobren una fuerza inusitada en las redes sociales y en ciertos sectores de la prensa del corazón. Sin embargo, es vital recordar, y esto es un punto clave en nuestro análisis, que Demet Özdemir ha sido bastante clara, en ocasiones anteriores y, de manera más sutil pero contundente al responder indirectamente a estas persistentes especulaciones. Cuando se le ha planteado la pregunta sobre la posibilidad de una relación sentimental con Can Yaman fuera del contexto de la actuación, ella ha optado por la reserva, por respuestas evasivas o, en algunos casos, ha negado explícitamente que exista algo más allá de una buena amistad y una relación profesional cordial y respetuosa. Es aquí donde el titular de nuestro vídeo cobra un significado especial y parece ser una afirmación directa o indirecta de la propia Demet Özdemir, o de su equipo de comunicación, para desmentir precisamente esta teoría que la vincula sentimentalmente a Can Yaman en Milán. ¿Qué significa todo esto entonces? Significa que si bien es perfectamente plausible que se hayan cruzado en algún evento, o que incluso hayan compartido algún tipo de encuentro social casual o fortuito en la ciudad, la razón principal y oficialmente comunicada de la visita de Demet Özdemir a la capital italiana no fue en absoluto Can Yaman. Sus compromisos profesionales en el ámbito de la moda, y posiblemente otros proyectos importantes que aún no han sido revelados al público, son las verdaderas y sólidas motivaciones de su viaje. Debemos ser extremadamente cautelosos y críticos al dejarnos llevar por la euforia desmedida de los fans o por los titulares llamativos y a menudo sensacionalistas que buscan generar impacto. El mundo del espectáculo es un universo complejo, lleno de matices, y las relaciones entre celebridades, sus amistades, sus colaboraciones y su vida personal, a menudo se distorsionan y magnifican por la presión mediática constante y las expectativas, a veces irreales, del público. Demet Özdemir está, en este momento de su carrera, construyendo una trayectoria profesional sólida, diversificada y ambiciosa. Es completamente lógico y estratégico que esté participando en eventos y proyectos que impulsen su imagen, su marca personal y sus oportunidades profesionales a nivel internacional. Milán, como indiscutible capital de la moda y un mercado de enorme importancia para las producciones televisivas y cinematográficas turcas, es un destino no estratégico y vital para ella. Además, pongámonos en la perspectiva de Demet como profesional. Ella busca crecer, explorar nuevas facetas de su talento, diversificar su portafolio de proyectos y expandir su influencia.
Enfocarse o que se le vincule únicamente a un posible romance con una expareja de ficción podría ser contraproducente para su imagen, limitar su desarrollo profesional y opacar sus logros individuales. Por lo tanto, su decisión de viajar a Milán, con o sin la presencia de Can Yaman en la misma ciudad, tiene un sentido perfectamente lógico y estratégico desde el punto de vista de su carrera y su proyección a largo plazo. Hemos investigado a fondo, analizado cada detalle y si bien la coincidencia de sus presencias en Milán ha sido como gasolina para avivar las llamas de la especulación, la evidencia que hemos recopilado apunta de manera contundente hacia un motivo eminentemente profesional para el viaje de Demet Özdemir a la ciudad italiana. Los eventos de moda, las posibles colaboraciones con marcas de renombre, la asistencia a presentaciones exclusivas y la expansión de su marca personal como referente de estilo y talento son las razones más plausibles y respaldadas por hechos. Es crucial como audiencia y como seguidores del mundo del entretenimiento, aprender a separar la ficción de la realidad, a disfrutar de las historias que nos cuentan en pantalla, pero también a respetar la vida privada y las decisiones profesionales de los artistas. Entonces, para resumir y poner punto final a este análisis, la verdad detrás del viaje de Demet Özdemir a Milán, según todo lo que hemos podido recopilar, investigar y analizar con objetividad, es que no fue motivado por Can Yaman. Si bien es cierto que ambos actores se encontraban en la ciudad, la principal y fundamental razón de la visita de Demet Özdemir fueron sus compromisos profesionales, con un énfasis particular en el ámbito de la moda. Ella está consolidando su presencia en el circuito internacional de eventos de alta costura y aprovechando las múltiples oportunidades que su creciente fama y reconocimiento le están ofreciendo en la escena global. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis detallado. Espero sinceramente que esta información les haya resultado intrigante, esclarecedora y que les haya permitido tener una perspectiva más clara sobre este sonado tema. Entender los motivos reales detrás de los movimientos y las decisiones de las celebridades nos ayuda a tener una visión más objetiva, a apreciar su trabajo y su dedicación, y a evitar caer en simplificaciones o rumores infundados. Ahora, la parte que más me gusta, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la revelación? ¿Creían realmente que había algo más entre Demet y Can en Milán, o siempre tuvieron la intuición de que era algo profesional? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir sobre estos fascinantes temas con ustedes. Sus perspectivas son increíblemente valiosas para nosotros y enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo continuo es lo que nos impulsa a seguir investigando, a buscar la verdad y a traerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse siempre informados.